so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Antecedentes del humanismo. Dewey fue un filósofo preocupado por el bienestar del hombre y por su adaptación física y social moral. Consideró el problema del aprendizaje como la materia central de la psicología. Pensaba que lo que es innato es el impulso y que éste se cambiaba mediante el aprendizaje. A estos impulsos les llamó sublimados. Los mecanismos que controlan esta interacción son los hábitos, a los que se divide en rutinarios e inteligentes. Los rutinarios son los que se realizan en ambientes estables y los inteligentes son aquellos en los que intervienen variables que modifican el entorno. Esta función de los hábitos inteligentes sería la más importante de entre las que desempeñan la inteligencia. Dewey fue uno de los teóricos más importantes de Estados Unidos y utilizó en múltiples ocasiones la expresión "un organismo es un ambiente". Con esa expresión manifestaba que no se puede estudiar el aprendizaje de forma abstracta, sino que éste debe ser interpretado en el contexto en el que se produce. Dewey es considerado como el verdadero creador de la escuela activa y fue uno de los primeros autores en señalar que la educación es un proceso interactivo. La aportación más importante de Dewey fue su afirmación de que el niño no es recipiente vacío esperando a que le llenen de conocimientos. Él piensa que tanto el profesor y el alumno forman parte del proceso de enseñanza. Desde su punto de vista epistemológico, Dewey considera que los conceptos de que se formularon las creencias son construcciones humanas provisionales. Dewey critica el enfoque clásico sobre el conocimiento. Pretendía formular sobre bases nuevas una propuesta pedagógica en oposición a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradición, no solo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica. Sin embargo, no existe un método. Dewey, para ser aplicado, cuando él habla del método, lo hace a nivel abstracto. Él piensa que no existen métodos cerrados y envasados. Dewey estima que la praxis educativa implica el manejo inteligente de los asuntos y esto supone una apertura a la deliberación del educador. Para el psicólogo y pedagogo John Dewey, la educación es una función social y a la vez una educación individual, y que en la escuela no se preparaba para la vida, sino en la vida misma depurada. Y en la escuela el niño tiene que aprender a vivir. Él proponía que se le plantearan a los niños actividades guiadas cuidadosamente por el profesor. Tenía que basarse en sus intereses como en sus capacidades de los niños. Dewey contribuyó a crear una pedagogía funcional y dinámica. John decía que el aprendizaje a través de experiencias dentro y fuera del aula y no solamente a través de los maestros. Otra cosa muy importante de este autor fue la gestión reflexiva, ya que él dio la aportación del método del problema y esta consta de 5 fases, ¿vale? La primera es la consideración de alguna experiencia actual y real del niño, ya que los niños interpretan su realidad según su contexto o su estilo de vida. Todo esto implica su personalidad, que también es muy importante en toda esta teoría de escuela activa, de nueva escuela y de escuela progresista. También, como número 2, tenemos la identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de la experiencia. La experiencia, como ya lo he mencionado antes, fue el parteaguas del conocimiento para los niños, ya sea formal o informal. Como número 3 tenemos la inspección de los datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. Con esta etapa
están los materiales escogidos y los trabajos se convierten en partes del programa escolar. Recordemos de que todo este trabajo es guiado por medio de un docente, es decir, los niños van construyendo su conocimiento y los docentes, nuestra misión es irlos encaminando e irlos guiando. Como número 4 tenemos la formulación de hipótesis de solución. Esta va a funcionar como una idea conductora para solucionar el problema planteado. Y también tenemos lo que es la comprobación de hipótesis por la acción como paso final, ya que este se basa en el pragmatismo, porque ya es la práctica de la prueba del valor de la reflexión hecha por el educando con el objeto de resolver el problema. La reflexión en los niños es sumamente importante, es ya donde se va concretando sus ideas, ellos ya aterrizan en una realidad y es donde se lleva el éxito para toda esta teoría. Además, hay diferentes relaciones en todas las aportaciones de Dewey, por ejemplo, el organismo con el ambiente, el sujeto con el objeto, el individuo con la sociedad, ya que la práctica es el éxito para el pragmatismo, como ya lo he mencionado antes. Comunicar, construir, indagar y expresarse correctamente son las palabras clave que significaron mucho en toda la teoría de John Dewey. Este autor nos aportó demasiado para las nuevas metodologías que se han aplicado en la escuela. Él tuvo muchas partes importantes con el humanismo debido a que él implementó lo que es la escuela nueva y también la escuela activa. Para él fue muy importante la expresión de los niños, porque desde pequeños ellos tienen una forma de expresarse, de comunicarse, de indagar y de expresar, como ya lo mencioné. Y debido a esto es que ellos van construyendo su conocimiento, al igual que de una forma moral. Ahí es donde se evoca más a lo que es el humanismo. Es sumamente importante el desenvolvimiento de las personas en esta experiencia de esta teoría. Él estaba en contra de todas las situaciones muy tradicionalistas, de todas esas teorías más pacíficas. Es por eso que él estaba estimulando una escuela activa donde hubiera más emprendimiento, más participación para todos los estudiantes. Otros conceptos importantes de John Dewey fue el pragmatismo y también la escuela progresista. Dewey considera que los conceptos en los que se formulan las creencias son construcciones humanas meramente provisionales, pues tienen una función instrumental y están relacionadas con la acción y la adaptación. El principal concepto relacionado a la teoría es la experiencia. Para Dewey es un asunto relacionado al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social y no meramente un asunto de conocimiento. Lo que propone Dewey es la reconstrucción de las prácticas morales y sociales y también de las creencias mediante la aplicación de los métodos científicos y su conocimiento crítico. Para Dewey, la educación es una constante reorganización y reconstrucción de la experiencia. Dewey piensa que no existen métodos cerrados y de todas formas, Dewey confía plenamente en el desarrollo de la ciencia y en la contribución de ésta a la mejora de la vida humana. Esta actitud general se refleja también en el ámbito pedagógico. Una de las cosas también que decía es que no hay una regla rígida con la que se pueda decidir si un significado sugerido es el correcto, el que conviene adoptar. La única guía es el propio bueno juicio del individuo. El pensador tiene que decidir qué elegir y siempre existe un riesgo, de modo que el pensador prudente selecciona
con gran cautela, esto es, dependiendo de la confirmación o la negación de acuerdo con los acontecimientos posteriores. Dewey distingue entre un método general y otro individual. El primero supone una acción inteligente dirigida por fines, en el cual se tienen en cuenta como por ejemplo en la actividad artística, el pasado, la tradición y los instrumentos y técnicas que han contribuido al desarrollo de esa actividad. En cuanto al método individual, en cambio, se refiere a la actuación singular de educador y educando. El maestro, pues, desarrolla su labor ponderando las diferentes alternativas que se le presentan y para ello se sirve del pensamiento reflexivo. La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases. La primera, que es la consideración de alguna experiencia actual y real del niño en el ámbito de su vida familiar o comunitaria. La segunda, que es la identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia, es decir, un obstáculo en la experiencia sobre el cual habremos de trabajar para intentar estudiarlo y salvarlo. La tercera, que es inspección de los datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. La cuarta, formulación de hipótesis de solución, que funcionará como idea conductora para solucionar el problema planteado. La quinta, que es la comprobación de la hipótesis por la acción, pues de acuerdo con el enfoque pragmatista, la práctica es la prueba del valor de la reflexión hecha por el educando con objeto de resolver ese problema. Esta propuesta metodológica se ha desarrollado desde un pensamiento reflexivo y complejo. Ha influido en algunas de las experiencias renovadoras más interesantes de las últimas décadas.